Desde hace más de 100 años, los humanos han sentido una fascinación por los robots. La palabra robot apareció por primera vez en 1920 en Rossum's Universal Robots y proviene de la palabra checa robota, que significa trabajo forzado, del escritor checo Karel Čapek. Desde entonces, los robots pasaron de la ciencia ficción a convertirse en parte de nuestra cultura popular. Películas, videojuegos y juguetes nos muestran que los robots inteligentes, autónomos y casi mágicos. Pero aunque todos reconocemos un robot cuando lo vemos, pocas veces entendemos qué es y lo que lo hace funcionar. Muchas veces parece magia. Esto me hizo preguntarme qué tan difícil sería construir uno desde cero. En este video voy a explicar primero cómo funciona realmente un robot y luego cómo diseñé y construí mi robot de juguete. La Real Academia Española define un robot como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Pero una definición más técnica y moderna viene de la Enciclopedia Británica, que describe un robot como una máquina operada automáticamente que reemplaza un esfuerzo humano, aunque no necesariamente imita la apariencia humana ni realiza funciones humanas exactamente igual. En otras palabras, un robot funciona porque combina computación, electrónica y mecánica. Un robot realmente es la combinación de varias partes trabajando juntas. Primero, necesita una forma de recibir información del entorno o del usuario. Después, necesita un sistema capaz de procesar esa información y tomar decisiones. Y finalmente, necesita actuadores o motores que conviertan esas decisiones en movimiento físico. En robots más complejos, ese procesamiento puede hacerse con computadores muy potentes. En robots más pequeños normalmente se usan microcontroladores. Un microcontrolador es básicamente un pequeño cerebro diseñado para controlar sistemas electrónicos en tiempo real. En mi caso, el robot utiliza dos niveles de procesamiento. Primero, mi computador está ejecutando un programa de Python. Ese programa recibe la información del control de Xbox, interpreta los movimientos de los joysticks, gatillos y botones y luego le envía instrucciones al robot mediante la comunicación serial al microcontrolador. Después entra el Arduino, que funciona como el microcontrolador del robot. El Arduino recibe estas instrucciones y las convierte en señales electrónicas precisas para controlar los motores. Para el movimiento utiliza servomotores. Los servos son motores especiales que pueden controlarse usando señales digitales. Estas señales permiten controlar con bastante precisión cómo y cuándo se mueve cada parte del robot. Además del computador, el microcontrolador y los servos, el robot también necesita alimentación eléctrica, cableado y una estructura física y un sistema de control que coordine todas las partes para que funcionen juntos. Aunque el nombre suena complicado, la idea es bastante simple. El Arduino no mueve directamente el motor como si fuera un interruptor normal de encendido y apagado, pero envía pulsos eléctricos extremadamente rápidos enviados cientos de veces por segundo. Cada uno de esos pulsos tiene dos partes. Un momento en el que la señal está encendida, llamado high, y otro momento en el que la señal está apagada, llamado low. Lo importante es cuánto tiempo dura la parte encendida de cada pulso. En los servomotores que usé, cambios en ese tiempo pueden cambiar completamente el movimiento del robot. Por ejemplo, un pulso de aproximadamente 1.5 milisegundos puede representar la posición de reposo. Implica que no se mueve el robot. Mientras que pulsos más cortos o más largos pueden hacer que se mueva para adelante o se mueva para atrás. Después de entender cómo se controla el movimiento, también es importante entender cómo se conectan los componentes del robot. Los servomotores no pueden funcionar por sí solos y necesitan tres conexiones principales: alimentación, tierra y señal de control. La alimentación, normalmente llamada VCC, es la que le entrega la energía al servo. La conexión ground o tierra sirve como referencia eléctrica común entre todos los componentes del sistema. Y finalmente está el pin de señal, que es el cable por donde el Arduino envía las señales PWM que controlan el movimiento. En este proyecto, cada servo del robot estaba conectado a un pin digital distinto del Arduino Nano. De esa manera, el microcontrolador podía controlar independientemente los brazos, la cabeza y el torso. Además, todos los componentes debían compartir la misma tierra eléctrica o ground. Esto es muy importante porque si los sistemas no comparten una referencia común, las señales digitales pueden interpretarse incorrectamente y el robot puede comportarse de manera errática. Para diseñar y organizar estas conexiones utilicé diagramas de circuito con el software Tinkercad. Estos diagramas dejan visualizar cómo se conectan físicamente todos los componentes antes de construir el circuito, lo cual ayuda a evitar errores que lleven a cortocircuitos u otros errores graves. Ahora, después de entender cómo funciona un robot, pasé al diseño. Lo primero fue buscar referencias de robots clásicos y de la estética retro de la ciencia ficción. Quería que el robot se sintiera técnico, pero también expresivo y divertido.
Después se hicieron bocetos en un cuaderno para poder definir la forma del robot y cómo se iban a distribuir las piezas. Luego se pasaron todas las piezas a Illustrator para preparar el corte láser. Ahí tuve que pensar en aspectos reales de ingeniería, dónde iban los motores, cómo encajaban las piezas y dónde irían los tornillos para poder fijar el Arduino. Después se hizo un corte láser y se pintaron las piezas, finalmente ensamblando el robot. Finalmente llegamos a la demostración. En esta parte se puede ver simultáneamente el control de Xbox, el robot físico y las gráficas generadas en tiempo real. La gráfica superior muestra la señal de entrada proveniente del control de Xbox, mientras que la señal inferior representa la simulación de la señal PWM enviada a los servos. Esto permite visualizar cómo una acción física sobre el control termina convirtiéndose en una señal digital que mueve el robot en vida real. Aquí se puede ver la señal de entrada para el movimiento del torso del robot. A continuación se ve la señal de entrada para el movimiento de la cabeza. Aquí podemos ver el movimiento del brazo izquierdo y ahora el brazo derecho. Y dependiendo de la dirección en la que se mueve el joystick, es negativo o positivo. Al igual, se puede ver en la gráfica inferior cómo una presión más fuerte sobre el joystick puede hacer que el pulso se alargue más o menos, y en la dirección negativa o positiva. Al final, construirlo me hizo entender que los robots no funcionan por magia. Funcionan gracias a principios relativamente simples que, cuando se combinan, pueden crear sistemas muy complejos e interesantes. También entendí que al construir un robot hay decisiones importantes que lo acompañan, tales como el diseño, el control, la programación y la electrónica. Creo que precisamente esto es lo más interesante de la robótica: convertir ideas abstractas y señales invisibles en algo tangible.